Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar esta tarde acá hablando sobre enfermedades del postviaje. Sí, A ver, cuando Romina, ¿ustedes ven bien las diapos? Sí. sí, perfecto. sí, Cuando Romina me contactó, me dijo que quería que hablemos un poco de fiebre en el postviaje. Y bueno, a mí me pareció por ahí que estaba bueno extenderlo un poco a otras enfermedades relacionadas al postviaje. Y la primera pregunta que me hago es por qué vamos a hablar de medicina del viajero en un curso que está destinado básicamente a clínicos, ¿no? Y un poco esto tiene que ver porque a medida que van pasando los años, la medicina del viajero se va desarrollando en todos estos años, y esto tiene que ver, por un lado, porque han aumentado los viajeros, tanto a nivel nacional como los viajes internacionales, pero además hay una diversidad y los itinerarios ya son más complejos, y además que también a medida que pasa el tiempo hay un mayor conocimiento de los riesgos de adquirir infecciones o sufrir accidentes en los viajes. sí, Cuando hablamos de medicina del viajero, la consulta tiene tres componentes. Un componente que es el previaje, que esto básicamente lo hacemos los infectólogos o algunos de los infectólogos que nos dedicamos más a esto, que es todas las recomendaciones que podemos hacer antes que alguien haga un viaje, idealmente dentro de las 4 a 6 semanas. El componente intraviaje, que también lo vemos la mayoría los infectólogos, y que son las consultas, las minorías, ¿no? Las consultas que por ahí nos llegan por WhatsApp o por mail. Y la consulta postviaje, que sería el último componente, que acá sí, si bien está recomendado que en algún momento los infectólogos entremos en contacto con este paciente, muchas veces la primera consulta la reciben los médicos clínicos o los médicos en el departamento de emergencias. Lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿realmente hay riesgo de que alguien se enferme o durante un viaje o tenga algún accidente? Bueno, más o menos se estima que entre el 20 al 70% de los viajeros a países en desarrollo se van a enfermar durante o al regreso de un viaje. Pero lo cierto es que la mayoría de estas enfermedades son leves y autolimitadas, y aproximadamente un 8% van a requerir atención médica. Si ustedes miran esta diapositiva, se estima que sobre 100.000 viajeros a países en vías de desarrollo durante una estadía de un mes, más o menos la mitad van a tener algún problema de salud durante un viaje. Como decíamos, la mayoría van a ser enfermedades leves o autolimitadas, pero miren ustedes, aproximadamente 8.000 consultarán al médico, 300 van a tener atención hospitalaria, 50% tendrán que ser evacuados en su destino de viaje, y finalmente uno de 100.000 fallecerá por una enfermedad adquirida durante un viaje. ¿De qué se enferman los viajeros? Se enferman básicamente de enfermedades infecciosas, como vamos a ver, pero las principales causas de mortalidad durante un viaje tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares, con los traumatismos, con menos frecuencia, suicidios y homicidios, y finalmente las enfermedades infecciosas. Piensen que muchas veces cuando alguien se va de viaje, toma algunos riesgos o hace actividades a las que no está habituados, entonces ahí aparecen, por ejemplo, los traumatismos o las enfermedades cardiovasculares. Y cuando analizamos a algún viajero que nos consulta durante el postviaje, bueno, un poco, si bien vamos a hacer una historia clínica y un examen físico como hacemos en cualquier otro paciente, la historia clínica tiene que estar un poco más dirigida al viaje. Después, más adelante, vamos a ver algunos ejemplos, pero es importante que sepamos, bueno, obviamente, primero y principal, dónde viajó el paciente, ¿no? De dónde viene, pero no solo de dónde viene, sino todo el itinerario que hizo. No es lo mismo que un viajero nos diga que venga de Brasil y viene de una playa de Brasil, viene de Río de Janeiro, que venga del Amazonas. Entonces es importante saber el itinerario que hizo en forma precisa, la duración de ese viaje, porque como vamos a ver, los periodos de incubación son variables para las distintas enfermedades y para las regiones, para las distintas regiones. ¿Por qué motivo viajó? ¿Y dónde se hospedó? ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Bueno, ahí ven una sigla que es BFR, es visitar familiares y relativos o visitar familiares y amigos. Este es un grupo particular de viajeros que son personas que viajan, que a lo mejor han dejado su lugar de origen hace muchos años, y vuelven a ese lugar por motivos de
vacaciones, de visitar justamente a los familiares, por las fiestas, por ejemplo, este grupo de pacientes tiene mayor riesgo de adquirir enfermedades porque son personas que habitualmente no hacen consulta previaje, que no tienen riesgo, o digamos no tienen riesgo, no tienen percepción del riesgo, son viajeros que están mucho tiempo, porque bueno, van a visitar a sus familiares y a lo mejor se quedan en estadías más prolongadas, entonces lo hacen un poco más susceptibles que cualquier otro turista, ¿no? O personas que van por misión, por misioneros o mochileros, expatriados, bueno, estos son un grupo también de mayor riesgo de adquirir enfermedades durante un viaje. Por supuesto que tenemos que saber frente a qué paciente nos encontramos, qué tipo de viajero es, si tiene alguna patología preexistente, si es un inmunocomprometido, una embarazada, cuándo se iniciaron los síntomas, por esto que decíamos del periodo de incubación, si realizó alguna actividad específica, si tuvo alguna exposición individual de riesgo, si tuvo contacto con animales. A veces parece una pavada, pero a veces tenemos que interrogar si tuvo contacto con algún animal en particular, si lo mordió una garrapata, si consumió agua segura, y si realizó consulta previaje y si tiene inmunizaciones adecuadas para ese viaje, y si fue a una zona de riesgo para malaria, si recibió quimioprofilaxis. Y esto es un poco lo que les quería mostrar de cuando hablamos de enfermedades en el posviaje y los periodos de incubación. Esto es un gráfico, ¿no? Pero miren ustedes, por ejemplo, la malaria está independientemente de los periodos de incubación. Malaria lo podemos encontrar en un posviaje reciente o en una persona que viajó hace 6 meses. Entonces, con algunas enfermedades vamos a tener que tener un poco más en mente estos periodos de incubación. Por supuesto que si estamos pensando en un dengue o una gripe, una fiebre amarilla, son enfermedades con periodos de incubación cortos. Que hay enfermedades que se manifiestan mucho tiempo después del viaje. Nos ha pasado con leishmaniasis, con tuberculosis, bueno, el HIV, los abscesos hepáticos. Y este es un trabajo que por ahí es un poco viejo, porque si ustedes ven la cita acá, es del 2006, sin embargo es un trabajo muy, muy importante en este tema, porque ahí ustedes pueden ver que se trata sobre una red de vigilancia GeoSentinel. Esto es, en este momento eran 30 sitios, 30 instituciones o centros de medicina del viajero del mundo y de medicina tropical, que lo que hacen es una red de vigilancia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Reportan a este sistema enfermedades del posviaje. Estas enfermedades están codificadas, ¿no? Y divididas en síndromes. Entonces, por ejemplo, yo en mi centro, que no está incluido en esta lista, ¿no? Pero supongamos, yo en mi centro veo un posviaje con malaria, lo reporto a esta red de GeoSentinel. Bueno, entonces esta red tan importante, lo que hizo, esto es en conjunto con el CDC y la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero, lo que hicieron fue analizar los diagnósticos de enfermedades en el posviaje relacionadas al lugar de exposición. Entonces fueron 30 sitios de 1996 al 2004, donde tuvieron más de 500 diagnósticos agrupados en 21 síndromes. Un total de más de 17.000 viajeros. Y cuando queremos ver entonces cuáles son las enfermedades en el posviaje, miren ustedes acá, no sé si ven la flechita que estoy marcando, en todas las regiones la causa más común de consulta en el posviaje es el síndrome febril, seguido de la diarrea aguda, seguido de los desórdenes dermatológicos y de la diarrea crónica. Si seguimos viendo esta lista de enfermedades, mucho menos frecuentes, pero que también hay que tenerlas en cuenta, hay algunas enfermedades que por ahí no están asociadas en sí con el posviaje o con la medicina tropical, sino que son enfermedades comunes, como puede ser, por ejemplo, una infección urinaria, o un problema dental, o una enfermedad cardiovascular. Esto sería lo común a todas las regiones. Pero lo interesante es ver qué pasa cuando analizamos por región. Entonces, por ejemplo, si alguien viene del Caribe, o si alguien viene de Sudamérica, por ejemplo, viene de Brasil, lo más común de enfermedades en el posviaje es lo que tiene que ver con enfermedades dermatológicas. Pero si un paciente viene de África subsahariana, de una zona de riesgo de malaria, por ejemplo, lo más frecuente es que el motivo de consulta sea la fiebre. Lo mismo pasa con alguien que viene del sudeste asiático.
también la causa más frecuente de consulta es la fiebre. Lo que pasa que, como vamos a ver, cuando vienen del sudeste asiático, quizá pensaremos más en dengue, y si viene de África, más en malaria. Pero en definitiva, siempre los diagnósticos son estos, ¿no? Fiebre, enfermedades dermatológicas, enfermedades gastrointestinales y enfermedades respiratorias. ¿Cómo nos tenemos que posicionar nosotros, médicos clínicos o médicos en el consultorio o médicos en la guardia, que nos llega un paciente que viene con una enfermedad post-viaje? Lo primero que tenemos que hacer es un triage. Y acá es importante que distingamos si el paciente lo podemos manejar en forma ambulatoria o lo tenemos que internar. El problema que tenemos en medicina del viajero, a diferencia de lo que ocurre con otras patologías, es que no hay guías de manejo clínico y tampoco hay score para que uno pueda ver la severidad del cuadro, ¿no? Esto nos tenemos que guiar por el criterio clínico. Probablemente la mayoría de enfermedades que tengan que ver con la piel las podamos manejar en forma ambulatoria, pero muchas de ellas, sobre todo la fiebre, a lo mejor necesite estar internado. Una vez que evaluamos esto, tenemos que evaluar, bueno, estamos con un viajero, tenemos que evaluar qué riesgo de diseminación tiene esa enfermedad que trae el viajero. Tenemos que pensar, por ejemplo, si el paciente tiene diarrea persistente, diarrea acuosa, vómitos, y a lo mejor tenemos que pensar en un cólera, o si es un paciente que tiene síntomas respiratorios agudos. Bueno, pensemos que el COVID vino así, ¿no? O todos los otros virus emergentes respiratorios, ¿no? Los SARS, bueno, la gripe H1N1, ¿no? Y a lo mejor en estos pacientes hay que tener algún cuidado en especial, tanto para nosotros como para el resto del lugar donde estamos atendiendo. O si el paciente tiene rash y lesiones en piel, y entonces estoy a lo mejor frente a un sarampión, o si es un viajero que viene de una zona endémica de fiebres hemorrágicas, o es un viajero que estuvo internado en otro lugar, fuera del país, y a lo mejor está colonizado con un germen multiresistente. Por supuesto que esto lo hemos aprendido también con COVID, pero también lo tenemos que tener en cuenta. Cuando atendemos un viajero, habrá que evaluar si necesito algún equipo de protección en particular. Bueno, como cualquier otro paciente, haremos una evaluación inicial completa con laboratorios de rutina, como para ver más o menos en qué patología me voy a orientar. Como les decía, está recomendada la consulta temprana con especialistas en enfermedades infecciosas o en medicina tropical, y recordemos también que si estoy frente a una enfermedad de notificación obligatoria, si corresponde, la tengo que notificar. No esperar que lo vean el infectólogo, sino notificar ante la sospecha. Entonces, vamos a nombrar y vamos a hablar un poquito de estos 4 cuadros clínicos: el síndrome febril, un poquito de enfermedades respiratorias, un poco más de enfermedades dermatológicas, que es lo que pueden ver más en la práctica clínica, y algo de enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué es importante que categoricemos el síndrome febril? El síndrome febril agudo es la principal causa de consulta al departamento de emergencias, pero además es la principal causa de hospitalización y muerte en los pacientes, en los viajeros que regresan de un viaje. Y cuando este síndrome febril lo podemos catalogar asociado a algún síntoma, bueno, es un poco más fácil, ¿no? Si tiene una neumonía, si tiene una infección urinaria. Ahora, cuando estamos frente a un síndrome febril agudo inespecífico, ahí ya estamos frente a un desafío diagnóstico. Se han intentado hacer numerosas clasificaciones para ver, bueno, cómo estudio este paciente que viene con fiebre en el postviaje. Bueno, la verdad es que en algún momento se habló de dividirlas en enfermedades tropicales y no tropicales, como les decía, ¿no? Por ahí es un paciente que tiene una mononucleosis infecciosa y yo estoy pensando en algo más raro, exótico, y termina siendo una mononucleosis o termina siendo una infección urinaria. Entonces estas clasificaciones un poco quedaron en desuso. Se las pongo acá porque algunos las siguen utilizando, pero quedaron en desuso. Y como les comentaba, no hay guías para manejo clínico. Lo que no podemos olvidar, y un poco es la idea que se lleven de esta charla de hoy, es que la malaria es la primer causa de fiebre en un viajero que regresa de zona endémica y pone en riesgo la vida. Yo puedo
no diagnosticar una mononucleosis, que probablemente el paciente no se va a morir. Ahora, si yo estoy frente a una malaria y no la diagnostiqué, y es una malaria grave, el paciente se muere. Si no es una malaria, que ya veremos, no siempre vamos a estudiar la malaria, ¿no? Pero bueno, siempre si es una zona de riesgo, lo primero que tengo que descartar es esto. Segundo, evaluar otras etiologías según destino de viaje, como decíamos. Si viene del Caribe o viene del sudeste asiático, o estoy frente a un brote de dengue en Brasil, lo primero que voy a pensar, si tiene fiebre, es en un dengue y no en una malaria. Pero también hay que tener en cuenta que más allá que a veces intentemos llegar a un diagnóstico etiológico, y básicamente lo que tenemos que hacer es descartar, como decíamos en el triage inicial, si estoy frente a un paciente que puede tener una enfermedad grave. Bueno, entonces cuando hablamos de fiebre en el postviaje, no podemos dejar de pensar en la malaria. Si ustedes ven, este artículo es viejo y las citas son viejas, pero sin embargo, malaria va a la cabeza. Como vamos a ver ahora, miren el dengue acá, re poquito, vamos a ver cómo esto fue cambiando, pero malaria a la cabeza. Y de nuevo, volvemos a la red de GeoSentinel y miramos lo mismo. Ahora, si hablamos solo de fiebre, dijimos, fiebre en todas las regiones, la principal causa de consulta. Ahora, como les comentaba al principio, si viene del Caribe, puedo pensar en malaria, acá ven 65 casos, pero lo primero que tengo que pensar es que el paciente tenga un dengue. Ahora, si viene de África, lo primero que tengo que pensar es en malaria. Mi obligación está en descartar malaria. Pero miren, en Caribe, digamos, el porcentaje, la cantidad de pacientes fue menor, pero no fue cero. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Si viene del sudeste asiático, lo mismo, la causa de fiebre, en primer lugar, va a ser dengue. Pero si me voy a América del Sur, que por ahí son los pacientes que podemos tener nosotros, que vengan de Colombia, de Brasil, de Venezuela, bueno, dengue y malaria van ahí parejito, ¿no? Y esto un poco para mostrar lo mismo. Si miramos este gráfico, en todas las regiones, por lejos, la principal causa de fiebre es la malaria, en azul. Le sigue el dengue. Pero, si ven de nuevo el gráfico, si hablamos de África subsahariana, miren el azul bien malaria, en Oceanía lo mismo, y si vemos sudeste asiático, América Central, predomina dengue. Obviamente que hay otras enfermedades, ¿no? Que como vamos a ver, pero bueno, primero pensar en eso. Y sí es un cuadro del CDC, esto es reciente, del Yellow Book del CDC, pero más o menos para que tengan este concepto. Y se los marqué porque en todos los destinos los diagnósticos más o menos se repiten, ¿no? Siempre hablando de enfermedades tropicales. Si se fue al Caribe, chikungunya, dengue, malaria, zika. América Central, chikungunya, dengue, malaria, zika, ¿no? Se van repitiendo más o menos siempre lo mismo. Después veremos que hay variaciones, que a lo mejor en algunos lugares voy a pensar en malaria por Plasmodium falciparum y en otras por Plasmodium vivax, pero bueno, más o menos siempre nos manejamos en este tipo de diagnósticos, y después habrá, según riesgo en particular, algún otro diagnóstico en el que tendré que pensar, por ejemplo, una leptospirosis, una histoplasmosis, bueno, ya ahí con algún otro riesgo de exposición. Y este es un trabajo que se los traje también porque este es nuevo, esto es nuevito, que intenta hacer lo mismo que el GeoSentinel del 2006, pero no es tan importante porque son solo clínicas de Europa, ¿no? Ya no es a nivel global. Pero bueno, es nuevito, ¿no? Entonces lo que ellos hacen son 3 clínicas de medicina del viajero de Europa, España, Suiza y Bélgica, que analizan. Tenemos 2 posibilidades. O tenemos fiebre asociada a una fuente de infección, o a veces no necesariamente tiene fiebre, pero bueno, tener una fuente de infección más clara, como puede ser la diarrea del viajero, o infección del tracto respiratorio, como causa común del posviaje, o tener un síndrome febril agudo inespecífico, que es lo que más miedo nos da, y ahí de nuevo, o malaria, o infecciones virales, sobre todo los arbovirus, Zika, dengue y chikungunya. Y acá lo que les quería mostrar comparado con la estadística de 1995, ¿no? Cómo el dengue ha crecido a medida que pasaron los años. Y aún así, haciendo todo lo posible para llegar al diagnóstico, cerca de un 30% se queda sin diagnóstico etiológico. Y esto un poco lo mismo,
siempre es importante saber de qué región viene, ¿no? Lo mismo, esto es un poco más gráfico. Si viene de África, primero pensar en malaria. Si viene del sudeste asiático, en rosita, más en arbovirus. Ya miren acá, si es un viajero que viene de Europa, por ahí no voy a pensar tanto en malaria y en dengue, pero sí voy a pensar en infecciones bacterianas comunes, y en todos casos, en celeste, siempre hay un porcentaje que queda sin diagnóstico. ¿Y por qué focalizarnos en malaria y en dengue? Bueno, primero porque, como vimos, son las causas más comunes de fiebre, pero además porque hay algunos tips que nos pueden ayudar a orientarnos en el diagnóstico, y además que en los dos casos el diagnóstico es muy simple de realizar. A ver, muy simple, se los digo yo, que en realidad no es tan simple cuando uno quiere que alguien nos mire una gota gruesa para malaria, ¿no? Incluso a nosotros en el hospital a veces nos cuesta, pero muy simple en cuanto que no necesitamos gran metodología diagnóstica. Esto es, la sospecha clínica, una gota gruesa para malaria con alguien experimentado, y para dengue un antígeno NS1 o una IgM, y ya tenemos diagnóstico, no necesitamos más cosas que esas. Nos orientaremos más a malaria si es un paciente que viene de África, que visitó un familiar o un amigo, que no usó quimioprofilaxis, y que además en el laboratorio tiene trombocitopenia, hiperbilirrubinemia y PCR elevada, y nos vamos a orientar más al dengue si es un paciente que tiene rash, que tiene dolor retroocular, y que en el laboratorio tiene leucopenia, neutropenia y linfopenia. Lo otro que también podemos hacer para orientarnos un poco en las causas de la fiebre, bueno, dividirlo de esta manera, ¿no? Que esto es un poco un esquema general. Si el paciente tiene un síndrome febril agudo inespecífico, dijimos malaria y dijimos dengue, pero también tenemos que pensar en fiebre tifoidea, también tenemos que pensar en leptospirosis, en chikungunya, y no podemos dejar de pensar en las enfermedades de transmisión sexual. Ustedes piensen que muchas veces los viajeros, bueno, todos, ¿no? Durante los viajes no se cuidan como uno se cuidaría por ahí con una pareja estable acá, entonces podemos ver enfermedades de transmisión sexual. Como decíamos, ¿no? A veces se mueren por enfermedades cardiovasculares porque de repente hicieron algo que nunca hubiesen hecho estando en su país o en su ciudad. Lo mismo si es un paciente que tiene fiebre y compromiso del sistema nervioso central. Vamos a pensar en malaria, pero también tenemos que pensar en una meningitis común y corriente. Y también tenemos que pensar en encefalitis por otros arbovirus o en rabia, ya más raro. O si es un paciente que tiene fiebre y síntomas respiratorios, vamos a pensar en causas comunes, gripe, neumonía, pero también tengo que pensar que sea una histoplasmosis, si se expuso a alguna zona de riesgo, legionela, malaria, fiebre Q. O si es un paciente que tiene rash, además de la fiebre, y pensaremos en el dengue, pero también tenemos que pensar en enfermedades inmunoprevenibles, sarampión, rubiola, o a lo mejor termina siendo una mononucleosis, o a lo mejor nos olvidamos de preguntar por el antecedente de las garrapatas y termina siendo una fiebre manchada por riquecias, o a lo mejor termina siendo un HIV o un parvovirus. Entonces, como regla